Hoy vamos a ver la diferencia entre el pretérito imperfecto y el indefinido. ¿Qué opción es correcta? El año pasado fui de vacaciones a Cali, en Colombia, por 2 semanas. ¿O el año pasado me iba de vacaciones a Cali, en Colombia, por 2 semanas? ¿Qué tiempo verbal tienes que usar aquí en el indefinido? ¿Fui o el imperfecto? ¿Iba? ¿Qué crees? Y en esta oración, ¿cuál es correcta? ¿Ella tuvo una sonrisa hermosa o ella tenía una sonrisa hermosa? ¿Qué crees? En la clase de hoy tengo un ejercicio muy interesante para ti con 15 verbos para que practiquemos cuál es la diferencia entre el indefinido y el pretérito imperfecto. Vamos a ver con estos ejercicios cuándo tienes que usar el indefinido y cuándo tienes que usar el pretérito imperfecto. Vamos a ver las diferencias entre el pasado en español. Hola, soy Brenda Romagnello, tu profesora de español de All Spanish y directora del programa de Spanish Fluency Club. Como te dije, en la clase de hoy vamos a practicar la diferencia entre el pretérito imperfecto y el indefinido y vamos a comparar cuándo usamos un tiempo verbal y cuándo usamos el otro con estos 15 verbos que vamos a ver en la clase de hoy. El ejercicio es muy simple. Te voy a dar un texto en el que tienes que elegir si debes conjugar el verbo en el indefinido o en el pretérito imperfecto. Y después vamos a ver las respuestas y cuando veamos las respuestas te voy a explicar por qué usamos un verbo en este tiempo verbal o en el otro y vamos a analizar las diferencias. Puedes completar los ejercicios aquí en la pantalla o hacer los ejercicios en el PDF. Puedes descargar el PDF de la clase de hoy, es gratuito y allí tienes todos los ejercicios, toda la explicación y algunas traducciones también para que puedas estudiar lo que vamos a aprender en la clase de hoy. Te dejo el link en la descripción del video. ¿Estás listo? ¡Vamos! El año pasado me fui o iba de vacaciones a Cali, en Colombia, por 2 semanas. Un día estaba paseando por la ciudad cuando de repente comenzó o comenzaba a llover. Yo no tenía conmigo un paraguas, así que me empapaba completamente de pies a cabeza. Entraba a una tienda para protegerme de la lluvia. La empleada de la tienda era una mujer mayor y me daba una toalla para secarme. Ella era muy encantadora y tenía una hermosa sonrisa. Yo quería agradecerle y le ofrecía dinero por su amabilidad. Pero ella lo rechazaba. Me decía que no era necesario. Los colombianos son personas muy amables y siempre están dispuestos a ayudar. Muy bien, tómate unos minutos para hacer este ejercicio y vamos a ver las respuestas correctas. Y luego vamos a analizar por qué son correctas. Muy bien, vamos entonces ahora a ver las respuestas correctas. El año pasado me fui de vacaciones a Cali, en Colombia, por 2 semanas. Un día estaba paseando por la ciudad cuando de repente comenzó a llover. Yo no tenía conmigo un paraguas, así que me empapé completamente de pies a cabeza. Entré a una tienda para protegerme de la lluvia.
La empleada de la tienda era una mujer mayor y me dio una toalla para secarme. Ella era muy encantadora y tenía una hermosa sonrisa. Yo quise o quería agradecerle y le ofrecí dinero por su amabilidad. Ella lo rechazó, me dijo que no era necesario. Los colombianos son personas muy amables y siempre están dispuestos a ayudar. ¿Has estado en Cali alguna vez? Es una de las ciudades colombianas más bonitas de Colombia, ¿no? Tiene mucho turismo. Yo no conozco, pero está definitivamente en mi lista de destinos y lugares para conocer en Sudamérica. ¿Cómo te fue con las respuestas? ¿Pudiste acertar los verbos que teníamos que completar? Espero que sí. Dime cómo te fue en los comentarios. Ahora vamos a analizar cada una de las respuestas correctas y vamos a ver por qué elegimos el verbo en el indefinido o en el imperfecto. Vamos a empezar por el año pasado fui de vacaciones a Cali, en Colombia, por 2 semanas. Aquí usamos el indefinido porque es una acción pasada que está limitada por un periodo de tiempo específico. Estábamos diciendo por 2 semanas. Yo me fui de vacaciones por 2 semanas. Cuando tú especificas la cantidad de tiempo en la que hiciste una acción, por ejemplo, por 1 año, por 3 días, por 10 meses, etc., recuerda que tienes que usar el indefinido. Seguimos. Un día estaba paseando por la ciudad cuando de repente comenzó a llover. Aquí tenemos una acción interrumpida por otra acción. Yo estaba por la ciudad, ¿sí? Puedes ver que estamos en esta acción, está en duración, estamos caminando, cuando de repente está interrumpida por otra, cuando de repente comenzó a llover. Si no hubiera llovido, yo hubiera continuado paseando por la ciudad tranquila. El paseo fue interrumpido por la lluvia. En este caso tenemos 2 acciones. La acción que es interrumpida la vamos a usar en el pretérito imperfecto. Estaba paseando. Mientras que la acción que interrumpe esa acción que estaba en progreso va a estar en el indefinido. Vamos a usar el indefinido para interrumpir esa acción en progreso. Comenzó a llover. Aquí con el imperfecto estamos describiendo el trasfondo, el contexto, la situación contextual de la historia, ¿sí? The background, y antes de que comenzara a llover, antes de que comenzara la lluvia. Con respecto a la acción que interrumpe en el indefinido, la vamos a usar en el indefinido. Y es interesante notar que tenemos una pista para saber que hay que poner el verbo en el indefinido. La frase de repente. Cuando escuchas la frase de repente, sabes que tienes que usar el indefinido. Otras frases también pueden ser cuando de repente o cuando de pronto, de golpe, cuando de golpe, repentinamente, de la nada. Ese tipo de frases siempre vamos a necesitar usar el indefinido con esas frases. Continuemos con el número 4. Yo no tenía conmigo un paraguas. Aquí estamos haciendo una descripción y las descripciones en el pasado siempre las vamos a hacer con el pretérito imperfecto. Estamos describiendo los objetos que yo tenía conmigo. ¿Qué llevaba yo conmigo? ¿Qué estaba llevando? ¿Qué objeto tenía? No tenía el paraguas. Otro ejemplo, por ejemplo, podemos decir, ella tenía una mochila, él tenía un perro, ellos tenían un auto. Yo no tenía conmigo un paraguas. Es exactamente la misma descripción. Seguimos. Me empapé completamente de pies a cabeza. Aquí usamos el indefinido porque es una acción pasada que ocurrió. Estamos contando la historia, estamos narrando los hechos. Estamos diciendo que pasó algo puntual. Esta podemos decir que es una acción principal. Si tú tuvieras que resumir esta historia, incluirías esta acción para contarla. Hasta aquí podemos resumir la historia como
me fui de vacaciones a Colombia, empezó a llover, me empapé. Aquí quiero que veamos la expresión de pies a cabeza también. ¿Sabes qué significa? Significa completamente, ¿sí? De los pies a la cabeza, completamente. Lo usamos muchísimo en español y en inglés sería como decir through and through. Sigamos. Entré a una tienda para protegerme de la lluvia. La empleada de la tienda era una mujer mayor y me dio una toalla para secarme. Aquí otra vez tenemos las dos acciones principales para resumir la historia. Estas dos acciones que tenemos aquí sucedieron en el pasado y fueron aisladas, no tienen ninguna conexión. Podemos decir que pasó esto, luego pasó esto, luego pasó esto y luego esto. Entré a una tienda para protegerme de la lluvia. La empleada de la tienda me dio una toalla para secarme. Pero vamos a comparar cuando empezamos a describir a la empleada de la tienda. Decimos, ¿no? Por ejemplo, la empleada de la tienda era una mujer mayor, y lo estamos usando en el pretérito imperfecto aquí, porque estamos haciendo una descripción en el pasado. La empleada era alta, era colombiana, era una mujer mayor, etc. Muy bien, el texto continúa y estábamos describiendo a la empleada y por eso continuamos usando el imperfecto. Ella era muy encantadora y tenía una hermosa sonrisa. Aquí estamos otra vez describiendo a la empleada de la tienda físicamente. Tenía una hermosa sonrisa. Y también estamos describiendo su personalidad, la personalidad de la empleada de la tienda. Ella era muy encantadora. Continuamos. Yo quise o quería agradecerle. Aquí ambas respuestas son correctas. Ambas opciones están bien. Podemos usarlas a las dos. Puedes decir yo quise agradecerle o yo quería agradecerle. La diferencia entre estas dos opciones es muy sutil. Muy pequeñita. Pero si quieres que más o menos veamos cuál es la diferencia, podemos decir que cambia un poquitito el significado, pero es muy sutil. Si tú dices yo quise agradecerle, estás usando el verbo querer, ¿no? Quise en el indefinido. Y entonces estás haciendo esta acción más importante, más enfática, porque con el indefinido vamos a contar la historia. Si tenemos que resumir qué pasó, el indefinido nos va a ayudar a decir qué pasó. Si tú eliges decir quise agradecerle, estás enfatizando que querías agradecerle, que hiciste un esfuerzo o mostraste esa intención. Quise agradecerle. En la historia incluirías el detalle de haber querido agradecerle a la empleada. Podríamos decir que para resumir la historia hasta ahora, me fui de vacaciones a Colombia, empezó a llover, me empapé, entré a una tienda, la empleada me dio una toalla, yo quise agradecerle. Si aquí mencionas que quise agradecerle, estás dándole más importancia a la acción como parte de la historia. Pero si dices yo quería agradecerle, aquí el pretérito imperfecto vamos a usarlo para describir una intención. La intención puede ser personal, puede ser mental, dentro de nuestra cabeza. No significa que necesariamente hayamos hecho algo para mostrar ese interés. Tiene un poco menos de importancia, es menos importante. Pero te recuerdo que la diferencia es muy sutil aquí. Puedes usar cualquiera de las dos. Y yo creo que esta diferencia es a un nivel inconsciente. Creo que los nativos del español no podríamos diferenciar entre quiero usar una o la otra. Prácticamente son muy similares en este caso. Muy bien, y ahora estamos llegando casi al final del texto cuando decíamos, ¿no? En la historia, pero ella lo rechazó. Me dijo que no era necesario. Los colombianos son personas muy amables y siempre están dispuestas a ayudar. ¿Qué crees aquí? Otra vez, en este caso tenemos dos acciones principales muy importantes y que van a estar en el indefinido porque están contando la historia. Rechazar el dinero y dar una explicación. Recuerda que el indefinido es el tiempo más importante del pasado porque nos ayuda a contar lo que pasó.
Y yo creo que cuando empezamos a aprender otros tiempos verbales del pasado, como el pretérito imperfecto, básicamente estamos aprendiendo cuándo no usar el indefinido. Entonces por eso decimos, pero ella lo rechazó y me dijo bla bla bla. Cuando decimos me dijo que no era necesario, aquí estamos usando también el discurso indirecto, ¿no? Como reported speech, y por eso aquí necesitamos usar el imperfecto. Hice una clase donde puedes ver un poquitito más del discurso indirecto, reported speech en español, puedes ir a ver esa clase. Y también hice algunas clases que puedes ir a ver donde vemos y estudiamos en profundidad la diferencia entre el pretérito imperfecto y el indefinido. Puedes ir a ver esas clases después de ver esta. ¿Pudiste comprender por qué usamos el indefinido o el imperfecto en cada caso de la historia de hoy? ¿Con qué verbos te confundiste? Dime en los comentarios, ¿qué es lo que más te cuesta cuando se trata de usar los tiempos verbales en español? Por favor, escríbeme en los comentarios para que yo pueda saber tu opinión y también ayudarte creando otras clases para ti. Para resumir, cuando contamos una historia en el pasado en español, vamos a poner la mayoría de los verbos en el indefinido. Pasó esto, esto, después esto, después esto. Vamos a usar el indefinido con acciones pasadas que no tienen duración, no tienen conexión con otras acciones, simplemente algo que pasó. También acciones pasadas delimitadas por un periodo específico de tiempo, como fui a Colombia por 2 semanas. También acciones que suceden una detrás de otras, me empapé, entré a una tienda, me dio una toalla. También usamos el indefinido con acciones que interrumpen a otras acciones. Sí, estaba paseando cuando de repente comenzó a llover. Y vamos a usar el imperfecto para describir la situación contextual donde estamos, para las acciones interrumpidas, ¿sí? Estaba paseando cuando de repente empezó a llover, para hacer todo lo que es descripciones en el pasado. Era una mujer mayor, tenía una sonrisa hermosa. En esencia podríamos decir que el indefinido es como una película de acción, ¿no? Que se mueve, ¿no? Y hay hechos que van pasando y ves lo más importante que está pasando en esta película. Mientras que podemos decir que el pretérito imperfecto es como ver una foto, es como detener la pantalla y empezar a analizar cosas, describir qué es lo que estás viendo, sentimientos, emociones, ese tipo de cosas. ¿Te gustó la clase? Dale un like, recuerda suscribirte si eres nuevo por aquí. Tienes toda esta información en las notas de la clase si quieres estudiarlas. Y si quieres mejorar tu español conmigo, te invito a mi programa de Spanish Fluency Club. Te dejo toda la información en la descripción del video. Muchísimas gracias por acompañarme como siempre en la clase de hoy y nos vamos a ver en la próxima clase. Adiós, hasta luego.